Viernes, sábado y domingo. Hoy estará trayendo la enseñanza de la palabra. El día sábado el Instituto Bíblico y el domingo estará con nosotros. Así que es una bendición tener con nosotros a este siervo del Señor. Puede pasar por acá, Rodrigo. Dios te bendiga. Denle el aplauso grande al Señor. Él se lo merece todo, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es rico en su bondad, en su gloria. Y qué bueno es estar en la casa del Señor para poder disfrutar de su presencia. Para mí es una bendición poder estar aquí ya 2 semanas seguidas, no las 2 semanas seguidas de todas, pero los 2 fines de semana, ¿verdad? Le dije al pastor la semana pasada, o a la pastora, no sé qué le dije, ya mejor me vengo a vivir a Kansas, ¿verdad? Pero es un honor para mí poder estar con ustedes otra vez. Y hablamos con el pastor y el pastor concedió que él me va a traducir al inglés esta vez. ¿Okay? Yo traduje al español la semana pasada, él me tradujo al inglés esta semana, ¿verdad? Así que tome su asiento. Muchas gracias al equipo de la alabanza. Y a medida que comenzamos, muchísimas gracias, a medida que comenzamos este estudio, esta palabra, predicación, como quiere llamarla, vamos a pasar por varias citas bíblicas y mientras damos la introducción, si usted puede encontrar el Salmo 119, versículo 35, Salmo 119, versículo 35. A medida que estaba pensando para este fin de semana, obviamente tengo que enseñar mañana con el Instituto de INCAM y vamos a aprender sobre el liderazgo, pero también uno siempre, de alguna u otra manera, por lo menos yo, no sé si a usted le pasa, pastor, una vez se pone nervioso en qué es lo que vamos a hablar en la predicación o en el instituto bíblico, qué es lo que vamos a enseñar, para dónde va a ir la cosa. Y uno se pone algunas veces nervioso de que no sabe qué hablar o que hay tanto para escoger y no sabe qué escoger, ¿verdad? Y siempre es muy bueno hablar de la palabra de Dios, o sea, no hay duda de eso, ¿verdad? Pero una de las cosas a las que mi corazón fue atraída esta semana, y el Señor me recordaba de algunas cosas que he estudiado con anterioridad o he leído con anterioridad, es el temor de Dios. El temor de Dios. Ahora, antes de comenzar eso, ¿hay alguna persona nueva aquí que ha venido por primera vez esta noche? ¿No? ¿Nadie nuevo? Ok, entonces, ¿sí? ¿No? ¿Algunos? No tenga vergüenza, no lo vamos a avergonzar. Bienvenido. Si vienen por primera vez, esta es la casa del Señor y nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos hermanos todos, así que le damos la bienvenida al que haya venido por primera vez. Y entonces la mayoría de nosotros hemos alguna vez escuchado acerca del temor de Dios. Y como todos podemos entender, no es una cosa de tenerle miedo a Dios, sino que es una cosa de respetarle. Una de las cosas que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces no es una cosa de tenerle miedo. Cuando uno respeta al padre o a la madre, no es necesariamente por miedo, sino que es por amor, por respeto mismo, ¿verdad? Y por obediencia. Y en todas esas cosas se puede basar el temor de Dios. Y algo particular que en lo que me quiero dirigir esta noche, esta tarde, es el temor de Dios, pero particularmente temblando ante la palabra de Dios. Temblando ante la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante eso? La misma palabra es la que nos hace saber acerca del temor de Dios. Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero al mismo tiempo, la semana pasada hubo una pregunta que les hizo el obispo. Y le hizo: ¿cuál es nuestra relación con la verdad?
¿Cuál es nuestra relación con la verdad? ¿De dónde nosotros podemos sacar esa verdad? ¿Y de dónde la podemos sacar? ¿La sacamos de nuestra experiencia? ¿La sacamos de nuestras circunstancias? ¿La sacamos de nuestro racional? ¿La sacamos de nuestra propia espiritualidad? No, sino que la sacamos de la palabra de Dios. Y el decir temblar o temblando ante la palabra de Dios no significa que es una cosa de miedo. Nuevamente volvemos a temblar. Es una cosa de reverencia. Entonces el Salmo 119, 35 dice: dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi solaz o mi felicidad. Dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi felicidad. Y aquí, en este salmo particularmente, hay una acción, dice dirígeme. ¿Quién está haciendo la acción? ¿Yo me estoy dirigiendo hacia esa senda de los mandamientos? No, sino que le estoy pidiendo ¿a quién? A Dios que me dirija a mí. Entonces Él hace el acto de dirigirme a sus mandamientos. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque en ella encuentro mi felicidad. Entonces, ¿en dónde? Si estamos haciendo un tipo de estudio bíblico, ¿verdad? ¿En dónde encuentro mi felicidad? En los mandamientos que el Señor me da. Si leemos un poquito de eso, podemos ir todo para atrás, hacia Éxodos, o tal vez hacia Deuteronomio, cualquiera que usted elija, donde el Señor entrega los 10 mandamientos, ¿verdad? No matarás, no adorarás a otros ídolos o otros dioses, ¿verdad? Hay una lista que tenemos un guidelines en inglés, ya me puse medio gringo para las cosas. Una lista de cosas que nos guían, ¿verdad? Y sus mandamientos nos guían. ¿Y en dónde encontramos nuevamente la felicidad? En los mandamientos. Entonces, Israel, el pueblo de Israel, que nació desde Abraham y después en la descendencia, tenía altos y bajos, ¿verdad? ¿Sí o sí? Le di muy buenas opciones, ¿verdad? Tenía altos y bajos. Adoraban a Dios y después se alejaban de Dios. Estaban en una buena relación con Dios y después no estaban muy contentos con Dios. ¿Eso es por elección de Dios mismo? No, sino que por elección propia de ellos. Porque muchas veces se dedicaban a observar, mirar, habitar en las circunstancias que habían tenido. Pero el Salmo dice: dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi felicidad, mi solaz. Entonces, ¿en dónde tenemos el enfoque de nuestra vida? Recuérdense que siempre vamos a ir dirigidos hacia el temor de Dios. Estamos hablando un poquito de cosas diferentes, pero siempre ahí en su mente mantenga que estamos hablando del temor de Dios. Entonces está la relación que Israel tenía, altos y bajos, lejos, cerca, comprometido, no comprometido, adorando a Dios, adorando a ídolos, adorando a Dios y después quejándose de Dios, viendo los milagros de Dios y confiando en Él y después no viendo el resultado de los milagros y por ende, por la parte humana, no confiando en Dios. Hubo un cambio, ¿verdad? Y era muy circunstancial. Entonces, de ahí queremos llevar a la historia del Israel mismo. Entonces, si usted puede cerrar sus ojos y vamos a orar al Señor y le decimos: Señor, te adoramos, te bendecimos. Eres tan grande, eres tan bueno y estoy tan agradecido. Dígale: Señor, estoy agradecido.
Estoy agradecido por tu bondad, estoy agradecido por tu misericordia, estoy agradecido por tus bendiciones, estoy agradecido por mis buenas circunstancias y por mis malas circunstancias. Estoy agradecido porque tú me amas. Señor, tú, un Dios infinito, me amas a mí, un ser finito. Y has puesto tus ojos sobre nuestra vida, Señor, para cuidarnos, para amarnos, para dirigirnos. Y una cosa que tomamos tal vez no en cuenta muchas veces es: tú quieres una relación con nosotros. Señor, estoy tan agradecido que tú, un ser infinito, quieras tener una relación conmigo, un pecador, algo finito, algo que no entiende todo. Y yo te pido, Señor, que en esta noche nosotros podamos tener entendimiento a partir de mí, también a todos los que estamos reunidos, para poder recibir esa semilla en nuestro corazón, la semilla de tu palabra, que podamos comprender y aplicar lo que aprendemos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Rodrigo, vengo de Oklahoma City, estoy casado con mi bella esposa Drima, y probablemente, no sé si le he mostrado a Drima en una foto, nada, parece que no. El domingo le muestro una foto con mi esposa para que la conozcan. Ella iba a venir este fin de semana, pero le tocó trabajar. Como muchos de ustedes también saben, nosotros estamos envueltos en todo lo que es el cuidar niños de acogimiento. Entonces hemos tenido ya 9 niños por nuestra casa. Ya hemos pasado por 2 casas en realidad, pero en nuestra casa, en los cuales los últimos 3 ya se fueron con su familia o a vivir con hermanos en julio. Así que ahora estamos en 0, estamos más relajados. Pero también mi esposa trabaja con una agencia de acogimiento. Por ende, ella ayuda a las familias a pasar por esa licencia del Estado, en este caso de Oklahoma, para que ellos sean licenciados y puedan recibir niños de otras familias y cuidarlos, sea por descuido, drogas, abuso, todo eso. Y en eso nos dedicamos, ella y yo. Yo también trabajo con mi suegro, que es el jefe de mi jefe, y trabajamos con los ministerios hispanos. Ya se me está viniendo lo chileno y la lengua se me traba. Trabajamos con los ministerios hispanos, con el instituto y también con lo que es los recursos para la iglesia. Así que eso es un poquito de mi historia para que usted me conozca un poco más y nos digan quién es ese extraño que está allá arriba. Rodrigo es mi nombre y estoy aquí para servirle. Para servirle estoy. Así que cualquier cosa que necesite, oración, cualquier cosa, estamos para servirle, ¿ok? Entonces, Salmo 119:35, dirígeme, Señor, por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi solaz, mi felicidad. Y hablamos un poquito de Israel, los altos y bajos, cuando estaban cerca, cuando estaban lejos, cuando estaban bien, cuando estaban mal, cuando adoraban, cuando idolatraban, cuando estaban contentos, cuando estaban descontentos. Y la historia de Israel es muy así. Y en algún lugar, en muchos lugares de la Biblia, pero específicamente en Isaías 66, hay algo que el Señor dice ahí, en los primeros 5 versos de ese capítulo. Pero es porque en particular Dios siempre había expresado de alguna manera un deseo de esa relación, de esa cercanía, pero Israel siempre estaba como alejándose, se acercaba y se alejaba. No eran constantes en la relación con Dios y se alejaba de esa relación sincera con Dios y la reemplazaba con simples formalidades. ¿Cuáles eran las formalidades que tenía el pueblo de Israel en ese entonces? Eran los sacrificios, porque con eso el Señor perdonaba los pecados, que el levita entrara o el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo por esa misma ceremonia del perdón de los pecados, para que la gente estuviera libre y limpia. La gente como tal no tenía esa relación directa, sino que a través de otra persona, a través del sumo sacerdote, a través de Moisés. Y entonces esas eran las formalidades, las fiestas que se celebraban, y ellos pensaban, y tal vez de alguna manera era correcto, que esa era la relación que tenían con Dios. Pero Dios quería tomar un paso más íntimo y más fuerte con ellos, que era esa relación. Y entonces cuando ellos empiezan a alejarse, no tener esa relación sincera con Dios, cuando lo reemplazan con las formalidades,
en Isaías 66:1, dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra al estrado de mis pies. ¿Qué cosa me pueden construir a mí? ¿Qué morada me pueden ofrecer? ¿Y por qué hace esto? Porque de verdad, ¿qué cosa podemos construir o hacer que pueda poner a Dios ahí? Que le va a provocar más contentamiento, más felicidad, más que nuestra relación. Entonces, ¿qué me pueden construir? ¿Qué me pueden ofrecer? Y en esos primeros 5 versículos, pasemos al versículo número 2, dice: fue mi mano la que hizo todas estas cosas, fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres o a los humildes y contritos de espíritu, y a los que tiemblan ante mi palabra. ¿Tienen el versículo 3 también? Pero los que sacrifican toros, como los que matan hombres, los que ofrecen corderos, los sacrificios para el perdón de pecado, como los que desnucan perros, los que presentan ofrendas de grano, son como los que ofrecen sangre de cerdo, y los que queman ofrendas de incienso. Siguiente. Son como los que adoran ídolos. Ellos han escogido sus propios caminos. Ellos han escogido sus propios caminos y se deleitan en sus abominaciones. Y el último versículo, o 4 y 5, pues yo también escogeré aflicciones para ellos. Cambió el tono. Yo soy el que creó, que pueden construir para mí, así son los que ofrecen sacrificio. Pues yo también escogeré aflicciones para ellos y enviaré sobre ellos lo que tanto temen. Porque nadie respondió cuando llamé, cuando hablé nadie escuchó. Más bien hicieron lo que me ofende y optaron por lo que no me agrada. Siguiente. Escuchen la palabra del Señor, ustedes que tiemblan ante su... Así dicen sus hermanos que los odian y los excluyen por causa de mi nombre. Que el Señor sea glorificado para que veamos la alegría de ustedes. Pero ellos serán los avergonzados. ¿Que ellos tiemblan ante qué cosa? Su palabra. Entonces los israelitas, para complacer a Dios, habían simplemente hecho las formalidades de sacrificios. Es como decir, ¿cuáles serían las formalidades de hoy en día para los cristianos? Hagamos esto un panel un poquito más abierto. ¿Cuáles serían algunas formalidades que nosotros cristianos hacemos, algo común y corriente, para agradar a Dios? Venir a la iglesia, ¿cuándo? Un domingo. Ir a un estudio bíblico un viernes. Hacer un instituto bíblico un sábado. Venir a la oración de las 5 de la mañana de lunes a viernes. Hay iglesias que hacen eso, todos los pastores y todo llegan a las 5 de la mañana. ¿Ustedes tienen oración aquí? ¿Así aquí? No, que estoy criticando, ¿verdad? Pero, perdón. Pero en Oklahoma City hay una iglesia que cita a la gente a orar a las 5 de la mañana todos los días, y ahí llegan 5, 6, 7 de los 150. No sé si son los mismos siempre, pero los pastores siempre están ahí. ¿Eso le agrada al Señor, sí o no? Sí le agradan, pero ¿se puede provocar en una formalidad y algo que simplemente hago por el Señor sin tener una relación con Dios? Claro que sí. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y ellos entonces habían adaptado eso para agradar a Dios y habían puesto sus corazones en otras cosas. No estaban al 100% con Dios. Y de hecho el Señor en el versículo 4 creo que fue que leímos, eso le ofrende al Señor. No es algo que a Él le agrade. Porque la cosa que de verdad Él quiere, ¿qué es? Una relación con nosotros. Y ahí es donde en el versículo 2 dice: yo estimo, aprecio, bendigo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Ahora, pobres no siempre significa humildes, y muchas veces nosotros confundimos pobres con humildes. No es que alguien que no tenga dinero sea humilde, o que alguien que sea rico sea humilde tampoco. Humildes es otra, y pobres son unas traducciones que se usan ahí en diferentes lugares o diferentes versiones. Pero la palabra hebrea de pobres o humildes es, de estimar, es nabat.
y es el hebreo para estimar, o algunas otras versiones la traducen a bendecir. Entonces yo bendigo a los pobres, a los contritos de espíritu. Y tiene una connotación de mirar, de observar intensamente, con mucha atención. Entonces se traduce a que yo le pongo atención detallada, yo le pongo una atención cuidadosa a los que son humildes, a los que son contritos de espíritu y a los que temen a mi palabra. ¿Se entiende? Y de eso estamos hablando, del temor de Dios, de temblar ante su palabra. No temblar de miedo, sino que de reverencia, de obedecer, de seguir. Y el que tiembla ante la palabra de Dios es alguien que exalta lo que Dios dice. Alguien que exalta lo que Dios dice y no le importa nada más que la palabra de Dios. Porque de verdad estamos siendo temerosos, respetuosos, estamos teniendo reverencia ante la palabra de Dios, y eso es un temor santo, un respeto santo. Filipenses 2, versículo 12 dice que así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, cuando yo estoy presente y cuando estoy ausente, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y Pablo a los filipenses le está diciendo eso, pero también nos dice a nosotros. Es la palabra de Dios que está hablándole a su pueblo. Y a través de esa palabra Dios nos está hablando a nosotros. Y aquí hay que notar, estudiemos un poquito este versículo, analizándolo. A ustedes, mis queridos hermanos, como han obedecido una vez a la semana. Eso dice. Ustedes, mis hermanos queridos, que han obedecido una vez al mes, o usualmente, o tal vez casi siempre. No, ahí en Filipenses 2 dice que ustedes que han obedecido siempre. Es un desafío, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han obedecido siempre al Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos obedecido siempre a nuestros padres? ¿Se acuerda usted cuando era niño? Y el papá, la mamá le decía que hiciera algo y decía exactamente lo opuesto a lo que le dijeron los padres. En el sentido de que éramos niños, eran buenos tiempos. En el sentido de que desobedecíamos, ay, ay, ay. ¿Verdad? Pero así sucede. ¿Somos buenos las personas para obedecer o no somos buenas para obedecer? Digamos la verdad, ¿somos buenos o no somos buenos? No nos gusta obedecer porque somos llevados a nuestra propia idea. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ellos han obedecido siempre, consistentemente, han obedecido incondicionalmente. Y eso significa que ellos habían obedecido, en este caso, como dice Pablo, cuando él estaba presente y cuando no estaba presente. En otras palabras, si estamos hablándole a Dios, obedecerle a Dios cuando sentimos su presencia y cuando sentimos como que no la sentimos. Cuando hay un momento fuerte de adoración y cuando estamos sin un momento de adoración. Cuando estamos orando, podemos obedecer siempre, y cuando no recibimos una respuesta a nuestra oración, obedecemos siempre. Ese es el deseo, ¿verdad? Y también cuando tal vez hay una pequeña situación con un hermano de la iglesia, que yo sé que esto aquí no sucede en esta iglesia, pero que algunos hermanos no se llevan muy bien, ¿verdad? Porque aquí todos se llevan bien. ¿Verdad, pastor? Entonces, cuando escuchamos su voz y cuando no escuchamos su voz, cuando nos llevamos bien con la gente, bueno, y si no nos llevamos bien con la gente, entonces no estamos obedeciendo. Y no significa darle placer a todo el mundo, pero sí significa estar parados sobre la palabra del Señor. Cuando vemos a Dios y cuando no vemos a Dios, en obediencia. Siempre, Pablo dice, han obedecido siempre, ¿verdad? Es fácil obedecer a Dios cuando las cosas están bien. Es fácil obedecer a Dios cuando tenemos un bonito culto y la presencia del Señor está presente. ¡Aleluya! Obedecemos al Señor.
Cuando estamos en una conferencia grande, donde hay cientos y tal vez miles de personas alabando el nombre del Señor, y a uno le dan esos escalofríos que se le paran los pelos cuando para la música y todos están cantando solos ahí. Mi corazón. Suena como un estadio cuando uno va al partido de fútbol, ¿verdad? Pero es una adoración para el Señor. Entona la... Y ahí todos están con las manos arriba. Y muy fácil obedecer en esos tiempos. Pero ¿qué pasa cuando hay un hermano o un trabajador ahí al lado de uno que como que habló mal de usted o causó que hiciera una pérdida de trabajo para usted? ¿Vamos a obedecer la palabra de Dios en esa instancia? ¿O vamos a tratar, como se dice en inglés, de igualar el puntaje ahí? Pagar ojo por ojo, diente por diente. Porque ¿quién alguna vez, a ver, seamos honestos, no ha querido pagar ojo por ojo, diente por diente? ¿Ha querido usted? Yo voy a ser honesto y otra persona por allá fue honesta. Yo alguna vez he querido pagar ojo por ojo y diente por diente. En otras palabras, no me he inclinado a obedecer la palabra de Dios o utilizar el temor de Dios en mi vida. Y ahí nos sentimos algunas veces como que la presencia del Señor no está muy presente, sino que está ausente. No sentimos la presencia del Señor, sino que sentimos la ausencia del Señor. ¿Ha estado en algún lugar así usted alguna vez? En el que nos cuesta conectarnos con el Espíritu Santo, en el que por opción propia nos alejamos tanto que sentimos que Dios está lejos, aunque ese es un sentimiento nuestro, porque sabemos que Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? No es Dios el que se alejó, sino que nosotros. Pero estamos tan lejos o tan heridos, tan bajoneados, tan, lo voy a decir, tan depresivos, tan ansiosos, tan angustiados. Y en algún momento también me pasó a mí, tan amargado, que no sentía la presencia del Señor, sino que sentía la ausencia del Señor. Y qué difícil es eso. Pero ahí es cuando tenemos que pensar en el temor de Dios, en la palabra de Dios, porque eso siempre está presente. Son cosas que siempre están presentes. Y cuando uno piensa en el temor de Dios, en la obediencia a su palabra, Proverbios 16:6 dice: con amor y verdad se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el mal. O tal vez para interpretar un poquito, uno se aleja del mal. ¿Se acuerda usted la historia de José? José, un hombre que fue vendido por sus hermanos, un hombre que fue esclavo, pasó en prisión, de la prisión lo subieron a un lugar alto en la casa de Potifar, era un hombre de confianza, y después la esposa de Potifar viene y se le ofrece literalmente a José. ¿Qué hizo José? ¿Aceptó la invitación o salió corriendo? Salió corriendo. Es un ejemplo ahí del temor de Dios, ¿verdad? El temor de Dios estaba tan engranado y tan profundo en el corazón y en el alma de José que él no lo pensó ni un segundo y salió corriendo. ¿Por qué? Porque con amor y verdad se perdona el pecado, y con el temor del Señor se evita él. Entonces el temor del Señor le ayudó a él a evitar el mal. El salmista dice en el capítulo 112, versículo 1 de Salmos, dice: dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Ahí vemos otra vez la palabra mandamientos. ¿Qué nos referimos ahí? La palabra de Dios. Lo que el Señor ha dicho. El que teme al Señor se deleita en las palabras del Señor. ¿Verdad? Y no sé si a usted le ha pasado, que cuando uno escucha a sus padres
o una relación cercana, algunas veces obedece porque tiene que obedecer. Porque si uno no le obedece a los padres, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando un hijo no le obedece al padre? ¿Ah? No lo escucho. Grítelo. Disciplina, ¿verdad? Puede haber disciplina, pueden haber consecuencias. Y lo mismo sucede con el Señor. El Señor nos da la palabra, nos da los mandamientos, nos da los estándares de los cuales tenemos que vivir, y nosotros mismos podemos causar consecuencias al no obedecer la palabra del Señor. Pero al mismo tiempo, muchas veces sabemos lo que el Señor dice y sabemos cómo tenemos que obedecerle al Señor, pero lo hacemos por obligación. ¿Es bueno que un niño o una persona obedezca por obligación? Sí, o sea, que entiende la labor, ¿verdad? Cuando teníamos niños era muy bonito cuando un niño le decía, oye, vaya a hacer su cama. Ah, sí, yo. Algunas veces contento, ¿verdad? Otras veces, no quiero hacer la cama. Y lo hacían igual. Lo hacían por obediencia, por obligación. Pero cuánto más bello, cuánto más gratificante es que un niño obedezca a sus padres porque lo ama. ¿Ha sentido, los padres aquí, han sentido alguna vez la diferencia entre un hijo que le obedece por obligación y la diferencia entre obedecer por amor? Hay un sentimiento diferente, ¿verdad? Entonces, alguien que está temiendo la palabra del Señor y alguien que está temiendo a Jehová, no obedece simplemente por obedecer, sino que hay un deleite en hacerlo. Y ahí yo estoy haciendo una introspección, porque sé que es un momento de enseñanza y siempre clarifico, no estoy predicando para tirarle palos a usted, que no obedece, que no hace esto, no porque yo sepa más, sino que también estoy caminando la jornada, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo. ¿Es así? Entonces yo le estoy hablando de lo que el Señor me dio una convicción a mí para poder seguir adelante y tener esa relación más cercana. Por eso estoy hablando de esto. No porque es un tema muy bonito y porque, no sé, algunas personas pueden sentirse criticadas. No quiero criticar, todo lo contrario, quiero animar. Entonces, hubo un momento en que el Señor me tuvo que hacer un cambio en mi corazón. Creo que lo expliqué la última vez que estuve aquí. Hubo un momento en el que estaba tan distanciado de Dios que yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Yo no te doy más espacio. Yo voy a vivir mi vida. Gracias por ayudarme, todo lo que me ayudaste hasta aquí, pero de aquí en adelante soy yo. Muchas gracias. No hay más espacio. El Señor, obviamente, en su sabiduría y en su amor, usó ciertas circunstancias para volver a acercarme al Señor, a Él, a esa relación. Pero durante ese proceso yo estaba siendo obediente porque tenía que ser obediente, por obligación, porque no había otro camino, otro mejor camino que obedecer. Pero en algún momento el Señor habla o nos impulsa, nos indica, nos lleva a hacer un cambio en el corazón, a decir, Señor, ya no te quiero obedecer porque lo tengo que hacer, sino que yo quiero obedecer porque te amo, porque tú me amas. Una diferencia, pero a millas, de cuánto la relación puede mejorar cuando uno comienza a entregarle al Señor el corazón y obedecer y deleitarse en ello. Cuando podemos comprender un poquitito más, y es lo que estoy tratando de ayudarnos a todos a hacer, que la sabiduría o el principio de la sabiduría está en el temor del Señor. De que cuando escuchamos la voz de Dios podemos obedecer y podemos avanzar. Una persona que se deleita en obedecer a Dios es una persona que comprende el fundamento de que Él es nuestro creador. De que Él comprende todo, que nada está fuera de su control. Él lo creó y Él sabe cómo funcionamos. Entonces no hay nada oculto para Él.
Él ya lo sabe. Y eso me trae a la mente un ejemplo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos padres hay? ¿Verdad? Muchas gracias. Cuando llega el momento de Navidad y hay un momento en el que podemos compartir con la familia, ese 24 de la tarde, 24 de la noche, ¿verdad? Algunas tradiciones es que abren los regalos a la medianoche, otros que abren los regalos a las 10 de la noche, otros que abren el regalo la siguiente mañana, otros que se quedan toda la noche jugando con los juguetes, inclusive los padres que recibieron juguetes, ahí con su avión a control remoto o algo, no sé, ¿verdad? Otras cosas que hay que construir. Pero en ese tiempo muy bonito de toda la familia unida, junta, ¿quién es el que está encargado de poner todos los juguetes, digamos un autocontrol remoto o cualquier cosa? ¿Quién es el encargado de armarlo? ¿El mismo niño de 5 años? ¿La mamá? Algunas veces sí, pero otras veces ¿quién? El papá. Entonces ahí está el papá metido como 1 hora después de que abrieron los regalos. Aquí está metiendo, poniendo las cosas juntos, ¿verdad? Y al final, cuando ya lo armó, se da cuenta que hay 10 piezas que quedaron ahí. Y le aprieta el botón para que se prenda y no prende. Ahí vamos desarmando otra vez. Otra hora más. Y ahora sacamos el manual, las instrucciones. Y empezamos a armarlo con las instrucciones. Y para sorpresa, aprieta el botón y prendió. ¿Por qué? Porque usó el manual, usó las instrucciones, ¿verdad? Pero asimismo es como funciona con nosotros, los hijos de Dios, la creación de Dios. Fuimos creados para poder tener una relación con Dios. No simplemente para hacer unas formalidades de poder venir todos los domingos a un servicio y estar aquí juntos simplemente para conversar, cantar juntos, decir un aleluya, escuchar una palabra, tal vez aprender algo. O tal vez acordarme de lo que se predicó el domingo pasado. Porque ¿cuántos se acuerdan de lo que predicaron el domingo pasado? Algunos sí, otros no. Unos tienen mejor memoria que yo particularmente. Pero es verdad. No es simplemente formalidades de ser cristianos. Somos muy buenos para decir un gloria, aleluya. Pero y el estilo de vida muchas veces no concuerda con lo que decimos que somos. ¿Pero por qué? Por el temor de Dios. Entonces, Dios tiene, entre comillas, un manual para nosotros los seres humanos. Y esta es la simpleza de todo. El Señor Dios, creador de todo el universo, quiere tener una relación con usted personalmente, con usted personalmente, con usted personalmente. Esas son las instrucciones. Dios no ve el pasado y lo ve a usted en el presente ahora con el pecado que cometió hace 5 años atrás. Si bien tiene que haber arrepentimiento, cambio, el Señor nos ve a nosotros como sus hijos, como su creación, como una persona con la que quiere tener una relación. Y cuando comprendemos el temor de Dios, no simplemente por respeto y reverencia, sino que por la relación que podemos tener con Dios, ¿cuánto más podemos encontrar en esa relación? No solamente para nosotros, como ganancia, sino que para la familia, para la iglesia. Y nuevamente, no solamente como ganancia, ¿qué es lo que recibo yo? Sino que qué relación tengo con el Señor a través de lo que estoy aprendiendo. Entonces, por el mismo temor de Dios, la persona que teme al Señor, esa persona siempre obedece. Por eso Pablo dice que ustedes, que en mi ausencia o cuando estaba presente, siempre han obedecido. Porque había un principio del temor de Dios. Y esa persona que teme al Señor ve o tiene un fundamento de esas cosas y las comprende. ¿Por qué? Porque
Dios es el que sabe, casi me suena la alarma, perdón. Dios es el que sabe qué es lo correcto para mí. Dios siempre va a saber qué es mejor para nosotros, qué es lo correcto, sea que a nosotros nos gusta o no nos gusta. ¿Cuántos de ustedes siempre en su vida han tenido momentos que les gusta qué es lo que está sucediendo? Siempre. Nunca le ha tocado nada que no le gusta. El Señor sabe qué es lo correcto para nosotros, cuáles son los procesos con los que podemos pasar o por los que podemos pasar. Dios no tiene amor, sino que Dios es amor y es un amor puro. Y permítame decirle que el enfoque de ese amor puro es usted. El enfoque de ese amor puro del Señor somos nosotros, por esa misma relación. Dios nunca nos va a decir que hagamos algo que es perjudicial para nosotros, que nos va a traer mal. Nunca nos va a liderar en ese camino. Lo que Él diga siempre será lo mejor para nosotros. Y esas personas que entienden ese temor, cuando comenzamos a vivir en ese temor de Dios, desde ahí, lo que sea que Dios me diga, gozosamente, yo voy a obedecer. Me gustaría poder decir que yo he sido así, de que siempre gozosamente le obedezco al Señor. Pero creo que todos estamos en el mismo bote de que no siempre ha sido así, ¿verdad? Somos igualitos a los israelitas del Antiguo Testamento. Estamos bien, pero estamos descontentos. Y los israelitas justamente casi siempre estaban descontentos. No les gustaban las situaciones de la vida que estaban sucediendo y tampoco les gustaba cómo estaban siendo liderados. Después de que salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, estaban quejándose acerca del desierto. Dios le mandaba pan del cielo, el maná, para provisión. Los protegía con una nube del sol y la columna de fuego en la noche para el frío. Y aún así no estaban contentos. ¿Hemos tenido nosotros la provisión del Señor alguna vez? Sí. Y muchas veces aún estamos descontentos. ¿Hemos tenido la protección de Dios en nuestro corazón? También. Y muchas veces estamos descontentos. Y es porque a este pueblo de Israel le faltaba ese temor de Dios. No conocían el verdadero temor de Dios y el temblar ante su palabra. Deuteronomio 28, 47 y 48. Dice: pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás las consecuencias, hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti, porque te pondrán un yugo de hierro sobre tu cuello y te destruirán por completo. Esa fue la consecuencia que Israel tuvo de no obedecer a Dios. Y algunas veces en mi vida personal mía, de mí mismo, uno mismo se pone ese collar de hierro algunas veces cuando yo he decidido no obedecer en el temor a Dios. Entonces hay consecuencias a lo que Israel tuvo por no tener ese temor de Dios y no temblar ante su palabra. Lo mismo sucede con nosotros. Temblar ante la palabra de Dios es tener gozo en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuántos tienen el gozo más profundo en su ser cuando hay que obedecer y cuando hay algo que no nos gusta? ¿Nos cuesta o no nos cuesta? Nos cuesta. Entonces tenemos que empezar a entrenar nuestra mente a obedecer la palabra de Dios, yo, para poder tener ese gozo y el temor de Dios en las circunstancias que no son muy favorables. El temor de Dios o temblar ante la palabra de Dios es tener gozo en lo más profundo de nuestro ser. Y si no hay temor, es cosa de tiempo para que las circunstancias muestren esa falta de gozo.
Si no hay temor de Dios, el tiempo y las circunstancias va a mostrar que a nosotros nos falta el gozo. Y interesantemente, el diablo, Satanás, nunca ha cambiado el juego desde el comienzo. Siempre ha mantenido el mismo estilo de ataque para las personas. Israel, en 1 Corintios 10, 6 al 10, Pablo lista unas cosas con las que Israel lidió respecto a no tener el temor de Dios. Dice, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos, pueblo de Israel. No sean idólatras, porque los israelitas fueron idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un día perecieron 23,000. En Israel, un día perecieron 23,000 por esa inmoralidad sexual. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios o se quejen contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Esas 5 cosas son las que Israel tenía, que no demostraban que tenían un temor de Dios. Anhelar las cosas malas, adorar a ídolos, inmoralidad sexual, poner a prueba a Dios y murmurar o quejarse. ¿Por qué el quejarse es algo tan importante dentro de la vida de Israel? Puede ser una cosa tremenda. ¿Por qué? Significa que no nos gusta lo que Dios está haciendo y que nosotros queremos hacer las cosas de una manera distinta. Nosotros queremos ayudar a Dios a que nos dé una mejor vida. ¿Se entiende? Nosotros queremos ayudar a Dios para que Dios nos dé a nosotros una mejor vida. Señor, es que esto no me sirve a mí no me gusta. Entonces, por favor, no, déjelo ahí nomás, yo no lo quiero. ¿Verdad? ¿Le ha sucedido, no? Es que Señor, esta circunstancia del trabajo me tiene vuelto loco, mi jefe me está volviendo loco, por favor, Señor, no, si yo no quiero eso no es bueno para mí. Pero en la soberanidad de Dios, Él sabe qué es lo mejor para nosotros, a pesar de la dificultad. Y cuando nos quejamos acerca de eso, estamos diciendo, Señor, ¿sabe que parece que no estás haciendo las cosas muy bien? Queremos hacerlo de forma diferente. Hay un autor que se llama John Bevere, que es Bevere, B grande, E, B pequeña, E, R, E. Y él habla un poco de esto. Y dice, quejarse es una afrenta al carácter de Dios, una rebelión a la voluntad de Dios y una falta terrible de temor santo. Cuando nos quejamos, eso es lo que está sucediendo. Él da un ejemplo de cuando su esposa y él se pusieron de acuerdo de que iban a disciplinar a sus hijos simplemente por quejarse. Algunos pueden decir es extremo, depende del tipo de queja también, ¿verdad? Y del tipo de disciplina. Pero iban a haber ciertas consecuencias por quejarse. ¿Por qué? Porque era una forma de rebelión. No estar agradecidos por lo que sí tenían, ¿verdad? Pero como el Señor hace las cosas, en algún momento él estaba orando al Señor y él obviamente trabajaba en el ministerio. Y ya había aprendido a no quejarse vocalmente. Pero en una oración el Señor le dijo, yo escucho la queja de tu corazón. Entonces no estaba externalizando la queja, no se estaba quejando vocalmente con palabras, pero sí dentro de su corazón habían quejas. Y qué sorpresa que vino del ministerio esa queja, ¿verdad? Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que trabajar con gente no es muy fácil algunas veces? Yo sé que trabajar conmigo algunas veces no es muy fácil. Pregúntele a mi suegro. Entonces, pueden haber quejas externas o internas. Y no estamos diciendo que algunas veces hay sufrimiento y que podemos expresar nuestros sentimientos al Señor. Porque no es una cosa de que no le podemos expresar al Señor que no está contento. No. Pero cuando nos estamos quejando,
y no aceptando qué es lo que el Señor está permitiendo en nuestra vida, pensando que Dios no está haciendo las cosas bien, eso ya es un tema diferente, ¿verdad? Pero tenemos que ser introspectivos, analizarnos en el interior y ver qué es lo que está en nuestro corazón. Filipenses 2, versículos 12 al 14. Nuevamente vemos cómo Pablo le habla a los filipenses y dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido, ¿cuándo? Siempre, no solo en mi presencia, sino que ahora más en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿La voluntad buena de quién? De Dios. Y el verso 14: háganlo todo sin qué, ni yo me declaro culpable. ¿Usted se declara culpable conmigo? Porque muchas veces no le pedimos al Señor que nos muestre su voluntad a través de la circunstancia, sino que preferimos quejarnos delante de Él. Y la queja es algo que el diablo quiere poner en su corazón y en su mente, porque es una antítesis, es algo contrario a el temor de Dios. Y así Él va a lograr que nosotros no honremos a Dios, ni tampoco honremos su palabra. El diablo quiere poner en nuestro corazón, desde las circunstancias, desde las cosas que nos provocan dolor, desde las cosas que nos provocan desaliento, esa queja y externalizarla para que así no honremos a Dios y no honremos su palabra. Porque el Señor ha hablado. Simplemente tenemos que escuchar, leer la palabra de Dios para encontrar que tiene miles y miles y miles de promesas para nosotros a pesar de las circunstancias. Hay miles de promesas que el Señor tiene para nuestro bien a pesar de las circunstancias. Cuando podemos temer a Dios y temer a su palabra. Y aquí hay algo, y es con algo que quiero cerrar, terminar. Los predicadores siempre dicen eso. Pero nosotros los cristianos, sean católicos, sean evangélicos, sean bautistas, sean pentecostales, sean de donde sea que sean, algunas veces no entendemos el concepto de obedecer sin que importe nada más. Obedecer por amor. Pero también hay algunas personas y cristianos que filtran la palabra de Dios a través de las modas y tendencias de la cultura y de la sociedad. ¿Ha escuchado alguna vez de algunas cosas que suceden así? Que obedecen la palabra de Dios, pero las cosas que están de acuerdo. Voy a dar ejemplos bien de iglesia, digamos, que obedecen la palabra de Dios hasta que están en desacuerdo con los diezmos y las ofrendas. O que obedecen la palabra de Dios hasta que estamos hablando de que hay que perdonar al que nos hizo daño. No, ahí yo no sé si puedo obedecer. No. O obedecer a Dios cuando hay un matrimonio quebrantado porque una persona no está contento y dice: no, es que tú ya no me haces feliz. Y ya. Yo soy cristiano, pero ya no me hace feliz, así que nos vamos a separar. No, queremos obedecer la palabra de Dios, pero hasta que hay desacuerdos con la moda, con la tendencia de la cultura de hoy. Pero también tenemos que comprender que no podemos basar nuestra obediencia respecto al comportamiento de los que están al lado mío. Para dar un ejemplo, yo no puedo basar mi obediencia si es que mi hermano está obedeciendo. Si no obedece, entonces yo no obedezco.
No puedo basar mi obediencia en que, es que ellos están haciendo algo mucho más divertido, entonces voy a hacer esto rápidamente. No es que ellos están yendo a una fiesta, para allá me quiero ir por allá, después el Señor me perdona y obedezco. Y hay tantas otras cosas que muchas veces basamos nuestra obediencia dependiendo de cómo otros creyentes se comportan. No simplemente obedecer por amor al Señor. ¿Y por qué hablé de todas estas cosas y decimos que el título o la dirección del mensaje era el temor de Dios y el temblar ante su palabra? Porque la palabra de Dios es una de las cosas, aparte de la relación con Dios personal, relacional, más importantes para nuestra vida, seamos cristianos o no seamos cristianos. Y algo que estoy sintiendo del Espíritu para el domingo incluso es, le voy a dar el versículo: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Jehová. La palabra de Dios, de donde podemos basar nuestro temor a Dios, nuestra reverencia a lo que el Señor ya ha dicho a través de los años, de los siglos. Lo que Él ha dicho es vida. Lo que Él ha dicho trae sanidad. Lo que Él ha dicho trae confort. Trae una comunidad, una comodidad santa. Trae restauración. La palabra de Dios nos da dirección, nos da un esquema que podemos seguir para vivir nuestra vida a pesar de la cultura, a pesar de las tendencias, a pesar de las circunstancias. Es una semilla que el Señor pone en nuestro corazón. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Incluso el mismo escritor, también de Proverbios, dice: busca sabiduría, busca conocimiento. Pero ahí es donde el Señor quiere que estemos, descansando en la palabra de Dios. En esa palabra que indica una atención específica, una atención detallada, nabat, de la bendición. Yo bendigo, dice, a los pobres, a los humildes, a los contritos en el espíritu y a los que tiemblan ante la palabra, ante mi palabra. Una bendición específica que podemos tomar aquí en nuestra mano espiritual, nuestra mano física, nuestras emociones, nuestra forma de pensar. La base de nuestra fe, la palabra de Dios, el sacrificio de Cristo, el temor de Dios, el respetar y tener reverencia ante su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede ponerse de pie conmigo para orar? Ya les prometo que no los aburro más. Pero el temor de Dios no es solamente para los jóvenes, que tienen muchas más oportunidades de tener una experiencia en la cultura y en la sociedad. Es para todos nosotros. Volver nuestros ojos a la base de la Escritura, la vida que podemos encontrar en la Escritura de Cristo, en la Escritura de Dios, y cómo nuestra vida puede tener un cambio, darle una vuelta tan intensa cuando cambiamos nuestra perspectiva y comenzamos a temer a Dios y a vivir según sus mandamientos. Señor,
Papito, aquí estamos dispuestos, corazón abierto, mente abierta, y te damos las gracias, Señor, por ser un Dios de relaciones, un Dios que nos cuida, un Dios que pone una atención específica a nuestra vida, a nuestra circunstancia, a nuestros problemas, a nuestro dolor, a nuestra oscuridad. Señor, hoy declaramos tu palabra. Declaramos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Como lo dice Salmos, que la oscuridad y la luz son lo mismo para ti, porque tú las creaste. No hay diferencia. Tú eres el mismo en la oscuridad y en la luz. Señor, yo hoy oro para que tú acompañes a cada persona que está aquí presente y a los que nos están viendo online. Que tú acompañes, Señor, en tu palabra, y que nosotros podamos empezar a comprender cómo temerte más a ti. Cómo llevar esa palabra y ese temor a una relación íntima contigo. Señor, gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú me amas. Usted puede levantar esa oración, hágala personal. Dice: gracias porque tú me amas. Gracias porque tú me amas. Y hay tantas formas de poder enfatizar eso, de ser agradecido de que tú, Señor, tú me amas a mí. Un amor infinito, un amor que ni siquiera podemos comprender. Señor, pero te damos tantas gracias porque podemos llegar a ti, a tus pies, a tu presencia. Poder acercarnos, relacionarnos. Señor, ayúdanos a comprender el temor a ti, a caminar con seguridad en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Gracias porque eres bueno. Padre, te entregamos nuestra ansiedad, te entregamos nuestro temor, nuestro miedo, te entregamos nuestra angustia, te entregamos nuestro dolor. Ven a mí y yo te haré descansar, dice el Señor. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ven a mí que yo te haré descansar. Así que hoy, en un momento de oración, yo le invito a usted a llegarse, a acercarse al Señor. Vaya al Señor, que le quiere hacer descansar, quiere desarrollar esa relación con usted, estar cerca suyo. Si usted puede levantar su voz en un clamor, decir: Señor, aquí estoy, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi angustia, aquí está mi alegría, aquí está mi temor y aquí está mi gozo. Señor, aquí está mi falta de perdón. Padre, tómala. Quiero declarar tu palabra hoy para mi vida, y si usted quiere hacerlo en voz alta o para usted mismo, lo puede hacer. Señor, yo voy a ti porque sé que tú me puedes hacer descansar. Te lo entrego todo. Señor, mis manos estén vacías o llenas de lo que sea. Puede ser de riquezas. Mis manos están llenas de dolor, mis manos están llenas de angustia, mis manos están llenas de ansiedad, mis manos están llenas de gozo, mis manos están llenas de compasión, mis manos están llenas de amor, mis manos, Señor, de lo que sea que están llenas mis manos, Señor, yo te las entrego. Y si hay alguien aquí que también siente que sus manos están vacías, que no tiene nada, también, Señor, te entregamos esas manos. Padre, tú sabes qué es lo que hay en nuestros corazones. Y tú puedes dirigirnos, Señor, en tus mandamientos. Ayúdanos a encontrarte, a temerte, a amarte,
Sabemos que nunca alcanzaremos el amor que tú tienes por nosotros, en el sentido de que no vamos a amarte la misma cantidad o la misma intensidad que tú nos puedes amar a nosotros. Pero Señor, estoy tan agradecido de que podemos disfrutar de esa relación contigo. Ayúdanos a caminar en tus mandamientos, ayúdanos a caminar en tu temor y acercarnos a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede dar